¿Sí? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto. Soy Alex Ramos, presidente de Sociedad Civil Catalana. Supongo que conocéis una entidad que tiene unos 11 años de vida. Aquí tengo a querida Susana Beltrán, que estuvo desde el principio también, a Eladio de Miguel, una persona que ha propiciado también estos actos. Tenemos aquí también a mi amigo Tito Acedo, de la Junta, peruano, también sensible con vuestra causa. Y qué deciros que este acto nos produce una satisfacción y creemos que son necesarios. Es un ciclo tercero este acto de cómo puede pasar un país de la democracia a la dictadura. Nuestra tarea de Sociedad Civil Catalana, si la conocéis, es habernos posicionado de una manera evidente cuando parecía que en Cataluña solo había independentismo. A partir de 2014 salimos y en ese momento pues cambiamos un poco la dinámica de las cosas, porque emergió una parte de la sociedad que no estaba en esta lógica del independentismo, ¿no? No se puede hacer paralelismos con las cosas, pero que estéis hoy aquí, supongo que la mayoría de vosotros venezolanos, bueno, yo recuerdo perfectamente en el año 2014 que parecía que en Cataluña solo había independentistas, y parece que en Venezuela solo hay, digamos, un régimen realmente que no lleva a ningún sitio. Pues esas células aisladas que somos las personas, que tenemos una pulsión por solucionar un problema, en este caso democrático, es importante que os unáis, que os organicéis, estéis donde estéis. Y en Sociedad Civil Catalana tenéis vuestra causa, a pesar de que tenemos una tarea transversal en nuestra entidad, pues somos gentes de ideologías distintas si nos centramos en un tema, ¿no? Es decir, cómo llegar a la convivencia en Cataluña y en Cataluña con el resto de España, y luego la tarea, creo que futura desde Cataluña, si podemos intervenir, también lo haremos, en la gran nación de países iberoamericanos, hispanoamericanos, porque hubo dos encuentros de dos continentes, con las partes positivas que hay y las partes no tan positivas, que también las hubo. Pues lo que quiero decir es que hoy aquí me parece una tarea muy interesante, que seáis inteligentes, que seáis resilientes y que solucionéis los temas de una manera con una finalidad de concordia y resolver, porque normalmente las élites, pocas personas son las que lían los temas, ¿no? Y yo creo que en vuestro país estoy convencido que hay mucha gente que está ahí atrapada en una lógica de compra de voluntades por manipulación política, y lo único que deseo es que lo podáis resolver, pero que tengáis esta visión de concordia, de solucionarlo, para que al final estéis ahí la mayoría de venezolanos, y con vuestro ejemplo sirva también para otros países. Yo, de entrada, simplemente daros la bienvenida. Voy a presentar a Luisa Trujillo, que es la coordinadora en Cataluña del grupo político 20, y os doy la enhorabuena porque es muy importante que vuestra líder haya conseguido el Premio Nobel de la Paz, que no es cualquier cosa. Así es. Luisa presentará también a José Antonio, y yo nada más. Estaré encantado de escucharos y acompañaros en lo que podamos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor recibir el día de hoy a José Antonio, pero antes darle las gracias a la Sociedad Civil Catalana, que por tercera vez nos permite presentar qué pasa en Venezuela, qué estamos haciendo los venezolanos y cómo esto ha impactado a otros países. Se hablaba del encuentro de dos continentes. José Antonio es una expresión
de esos encuentros. Él es hijo de españoles emigrados a Venezuela cuando España estaba pasando por una situación económica después de la posguerra bastante importante. Es ingeniero civil, homologado en España como ingeniero técnico de obras públicas. Desde el año 2006 hasta el 2011 participó en varios procesos electorales, cuidando el voto de los venezolanos en esos procesos que se han llevado a cabo. Miembro fundador del partido 20 Venezuela, fue coordinador electoral y jefe de la campaña de María Corina Machado en el estado Lara. Emigran en el 2018 aquí a España y desde entonces ha ejercido diversos cargos dentro del partido y actualmente es el coordinador de España de 20 Venezuela. Sin más. Gracias. Muchas gracias. Lo primero quiero agradecer estar en Barcelona, porque voy a cumplir 8 años en España y los 2 primeros años los tuve aquí en Barcelona, donde fui recibido por buenos amigos que hoy nos acompañan y me permitieron incorporarme a las actividades políticas que llevamos adelante distintos representantes de varios partidos políticos que nos vimos forzados a salir y no poder ejercer ese trabajo allá. Como muchos venezolanos nos tocó huir y escoger entre la miseria, el riesgo de ser encarcelado o la dureza del exilio y la migración, que no es un trago fácil de pasar, pero de lo que no huimos fue de el compromiso y la responsabilidad de poder aportar desde cualquier espacio que estemos, y es lo que creo que estamos haciendo en distintas maneras, uno en lo político, otro en lo civil, en lo ciudadano, ayudando a mermar las carencias, los que trabajan afuera, como ocurrió, como son las migraciones, pues quien sale trata de ayudar y paliar las necesidades de los que quedan en casa, y todos pues cumplimos alguna labor. Pero hoy para mí es muy especial estar en una sede de una asociación civil, porque yo creo que las sociedades civiles tienen la misión de entusiasmar, de incentivar, de convocar al ciudadano a la defensa de la democracia, de la libertad, a la defensa del individuo, de los derechos fundamentales. Y si bien los políticos tenemos esa primera responsabilidad, en primera línea nuestra responsabilidad no nos exime de lo que debemos hacer como ciudadanos. Y digo lo que debemos hacer porque uno, aunque sea político, nunca deja de ser ciudadano. En ese sentido, doy las gracias por estar en este espacio. Valoro el trabajo que se hace en pro del respeto a la Constitución, a las leyes y a la convivencia y la unidad nacional, que sabemos lo que es eso porque venimos de un régimen que se ocupó durante años de querer dividirnos, los de la derecha, los de la izquierda, los de arriba, los de abajo, los pobres, los ricos, los del este, los del oeste, los de adentro, los de afuera. Entonces, pienso, y ya lo hablaremos más adelante, yo pienso que uno de los grandes avances en estos 2 años que se ha hecho ha sido la reunificación de los venezolanos, tanto los de adentro como los de afuera. Además, mis compañeros pues saben que uno proviene de un trabajo en la sociedad civil. Voy a referir un poco cómo conozco yo a María Corina. Yo conozco a María Corina en el año 2006. Yo trabajaba en una asociación civil que se llama Red Vecinal en Barquisimeto, mi ciudad, y donde nos ocupábamos de asistir técnica y logísticamente en los procesos electorales. Y fui un día, me invitaron a una asamblea de ciudadanos en un sector que se llama el barrio El Coriano, en la parroquia Juan de Villegas. Mis paisanos que están aquí saben dónde es. Y allí vi por primera vez a María Corina en persona. Ya la venía siguiendo. María Corina tiene una dilatada carrera, pero es cuando la encontré. Y en esa asamblea María Corina, créanme que habló de muchas cosas que hoy sigue hablando. De la libertad individual, de la organización ciudadana, de trabajar unidos, de lo que cada uno podemos dar por el país. En ese momento pues ella era la coordinadora de Súmate,
y obviamente hacía mucho hincapié en el derecho a elegir, no solamente a votar. Nos conocimos en esa ocasión y a partir de ahí su organización Súmate y nosotros, pues nosotros los apoyábamos. A nosotros nos encomendaron en el 2006 la recolección de las actas en el estado Lara. Y les voy a contar esto, que lo recordé mucho el año pasado, el 28 de julio. Nosotros recogíamos las actas, las llevamos a un centro clandestino, estábamos ahí, y habían dos personas de Súmate con unos escáneres pequeñitos y escaneaban las actas. En el año 2006 ya María Corina escaneaba actas. Hace 20 años. Hace casi 20 años. En ese momento no había la tecnología de hoy para subirla a la nube, todo aquello, la guardaría en un pendrive, no recuerdo. Y yo recuerdo que ellas se quedaban, estas amigas mías se quedaban 3, 4 días escaneando todas esas actas porque eran unas herramientas. Tú lo debiste ver en Maracaibo también. Sí, en Maracaibo. Entonces, este es un trabajo, nos encontramos con una persona que, si se quiere, visionaria en este sentido, muy facultada técnicamente, y que luego, pues, ingresa a la parte política. Más adelante, pues, nos conocimos en eso, y en el año 2010, María Corina, pues, se lanza a ser candidata a diputada, es la candidata a diputada con más votos electa en Venezuela, y en el 2011 se presenta como candidata a las elecciones primarias que serían en el 2012 para elegir el candidato unitario. Su equipo me contactó para trabajar con ellos y bueno, asumí la responsabilidad de la coordinación de su campaña en el Estado. Éramos independientes, no teníamos partido y el partido lo fundamos al año siguiente. Yo decía la importancia de la defensa de la autonomía del individuo. Y es que precisamente este es un régimen que se enfocó en destruir esa autonomía. Y lo hizo de 3 formas. Uno era a través del fomento de la pobreza para crear la dependencia absoluta del ciudadano hacia el régimen. En ese momento el régimen paradójicamente utilizó una gran fortuna para empobrecer a un país. Muestra de ello fue la eliminación de todas las fuentes de generación de empleo, de riqueza, y generó la Venezuela antes de llegar Chávez tenía el 70% de la población estaba en la clase media, había un 25% de pobreza, al día de hoy el 84% está en pobreza, el 53% en pobreza crítica. En términos económicos, se pulverizó nuestro signo monetario. Les voy a poner un número y fíjense bien. Cuando Chávez llega al poder, un dólar costaba 570 bolívares. Ha habido 3 conversiones monetarias que le quitaron 14 ceros a la moneda. Al precio de ayer del dólar, esos 570 hay que compararlo con 30.000 billones de bolívares. Es una población donde más de 5 millones de personas por la FAO pasa hambre y donde el 30% lo llevan, el embate mayor lo llevan nuestros niños. Niños menores de 5 años que tienen retardo en el crecimiento por desnutrición crónica. Solo el 60% de los hospitales no tiene agua, solo el 30% de los hospitales trabaja 24 horas al día. Hace días veíamos una imagen de una joven dando a luz en las escaleras de un centro de salud. Hay un déficit de 70% de material quirúrgico. Los maestros ganan una miseria. Se estima que con las bonificaciones que le dan ganan $130, pero es que la canasta básica alimentaria son 860. Entonces se tienen que ir a buscar otras fuentes de empleo y eso se traduce en que más de la mitad ha desertado y los niños solo van 2 o 3 días a la escuela. La matrícula universitaria ha disminuido en un 60%. Y lo peor es que estamos frente a un desastre que no es la consecuencia de una mala gestión. Lo perverso es que este era el objetivo de la gestión y eso hay que tenerlo muy claro. Ese era el objetivo, la destrucción. En Venezuela entre el año 2009 y el 2019 se expropiaron 5.000 empresas. Se expropiaron 4 millones de hectáreas de tierras productivas, que son 4.000 kilómetros cuadrados, para ponerle un orden de magnitud. Eso es la superficie sumada de la Comunidad de Madrid y de Cataluña. Hoy arrasadas, en ruinas, sin producir nada. Se generó el hambre para generar la dependencia. Una política de Estado a crear esclavitud.
Después se atacó al ciudadano a través de la violencia. Se instauró la violencia como un mecanismo de control. A través de la violencia se busca romper el tejido social, romper las redes de solidaridad. La gente se encierra, huye o se calla y rompe con eso la base de la convivencia ciudadana. Y el tercer eslabón, quizá más perverso, es el promover la degradación moral de la nación, en la cual a través de unos mecanismos de corrupción fueron incorporando a todos los estamentos de la sociedad. Por eso es que la lucha ha sido tan difícil. Al final tú no luchas contra un régimen nada más, contra quien lo ocupa. Al final es una metástasis que te ocupa empresarios, que lo hemos visto medios de comunicación, rectores de las universidades. Es una metástasis tremenda y por eso es que es tan difícil. No se trata solamente de la cabeza, sin hablar, que lo haremos más adelante, de que es un tema transnacional. Este es el panorama que había pues, en Venezuela, y que al pueblo venezolano no se le podía pedir más. Los venezolanos votamos cuando había que votar, no votamos cuando no había que votar, marchamos, nos íbamos a casa cuando había que guardarse. Y llega un momento donde pues el pueblo está agotado, está cansado, y se empieza a hablar en el año 2022. Yo recibí pues algunas comunicaciones finales del 2022 de la posibilidad de que el régimen iba a adelantar unas elecciones. Es una práctica que ellos tienen en Venezuela. Corrígeme tú, Mariela, más nunca se hicieron las elecciones cuando deben hacerse. Ellos sacan las elecciones según la situación, pum, convocan y tal. Fuera del lapso constitucional, ellos no tienen ningún problema. Los presupuestos públicos da igual. Correcto. Y la plataforma unitaria de partidos políticos convoca a unas elecciones primarias para buscar un candidato unitario, porque el régimen convocó a unas elecciones para julio del pasado año. Se genera el debate, obviamente, lo tengo que decir aquí, se genera un debate interno y se genera el debate sobre la participación de nosotros en esas elecciones primarias, porque siempre habíamos denunciado el no participar. Mariela lo sabe, varios partidos nos negábamos a eso, pues sabíamos que habíamos ganado elecciones y que nos las robaban, pero nunca habíamos sido capaces de demostrarlas por completo o de tener al final la articulación política, la fuerza y el valor necesario para denunciar. Porque aquí me detengo. Estos son regímenes que se enfrentan desde la valentía, sin duda alguna. Y en Venezuela ha habido momentos en los cuales ha habido la situación para confrontar el régimen y faltó ese paso. María Corina decide inscribirse a las elecciones primarias, cumplimos ahora hace 2 años, pero coloca 2 condiciones. El Consejo Nacional Electoral llegó a inundar y a meter su mano en todas, elecciones de colegios profesionales, elecciones. Yo recuerdo que como ingeniero fui a un proceso electoral en el estado Lara y no pude votar. Cuando fui a ver me habían sacado desde el CNE, no me permitió votar en mi colegio. Y a mí me sacaron ellos del registro, del padrón. A mí no me dejaron porque, bueno, sería por las razones políticas. De las universidades. En las universidades, se metieron en todo. Entonces, María Corina y nosotros fuimos muy claros, decimos que nosotros participábamos en ese proceso, pero sin que metiera el Consejo Nacional su mano y que se permitiera que los venezolanos en el exterior pudieran votar. Esas eran 2 condiciones que no eran negociables. Fue muy duro la negociación, nos acompañaron muchos partidos políticos, había resistencia en otros liderazgos, el gobierno hacía presión, porque al final se estaba dando cuenta que el movimiento que venía era importante. Los venezolanos empezaron a interesarse. Ustedes tienen que ver que a veces ustedes pueden escuchar que a lo mejor dicen, no, uno escucha es hablar a los venezolanos en el exterior, allá tú vas y la gente no habla de política, no dice nada, está callada. Momento. El que estén guardados, el que estén en silencio, no quiere decir que no estén activos. En Venezuela, obviamente, lo que yo hablo aquí, no lo puedo hablar allá. Yo tengo al día de hoy, nosotros tenemos 251 afiliados a partidos políticos presos. Mi partido tiene 139, lamentablemente sigue creciendo. Ayer vi 138, amanecí con 139 presos. Son más de 800 los presos políticos.
detallaremos un poco más adelante sobre este tema. Entonces nos vamos al proceso de las elecciones. Se monta un trabajo, el régimen hizo todo lo posible por abortar ese proceso, hubo presiones. De hecho, 48 horas antes las elecciones estuvieron a punto de ser suspendidas. Pero hubo actores fundamentales que trabajaron en esto, y María Corina y nuestro equipo puso, como dicen, toda la carne en el asador para que esto se diera, no ceder, no doblegarse. Y fuimos a las elecciones con 9 o 10 candidatos, a los cuales de verdad yo quiero hacerle un reconocimiento, porque es que mostró la fuerza y eso nos permitió a generar ese comando con Venezuela después que trabajamos unidos. Aquí en el exterior trabajamos, fíjense, se organizaron. Imagínense un país donde, a pesar de tener de las mayores reservas del mundo de petróleo, después de haber tenido 20 refinerías en todo el mundo, de ser el 4.º país con gas, a veces no puede suplir el mercado interno de gasolina. Y los venezolanos tienen que cocinar con leña. Esa Venezuela que no se puede movilizar, esa Venezuela amenazada, se lanza a la sociedad civil a organizar unas elecciones con sus propios medios. La gente puso sus casas, sus negocios, las plazas, y aquello se convierte en ¿qué? En un desafío al régimen. El régimen es desafiado. En el exterior nos organizamos en 85 ciudades en 32 países. Yo, corríjame mis amigos aquí venezolanos, yo es de los días más emocionantes que yo he tenido. Yo estaba en Valencia, pude participar en Valencia, era impresionante ver ese reencuentro entre todos los venezolanos, y tú sentías que de alguna manera estabas conectado con los que estaban allá. Totalmente. Entonces el país se une en torno a eso. Las elecciones participan 2,5 millones. Eso en un proceso de primaria es algo impresionante, y bajo esas condiciones, con 9 millones en el exterior, María Corina pues se alza de los 2,5 millones con el 93%, y ahí se inicia una nueva etapa. Yo les voy a ir refiriendo que esta es una lucha que damos en varias etapas, y hemos ido sorteando y saliendo victoriosos, y nos falta una. Esta primera etapa que la califica María Corina, la califica como la victoria espiritual de Venezuela. Los derrotamos espiritualmente. Venezuela estaba decaída, triste, era una Venezuela que no veía más hacia adelante, y la gente decía, bueno, aquí la única salida es Maiquetía o Cúcuta. Maiquetía es el nombre de donde está el aeropuerto internacional. Eso es lo que decía la gente, manteniendo el humor que nos caracteriza. Y la gente, había una resignación. Y en esas elecciones primarias, en los recorridos de María Corina, que hizo, pues, como los hace ella, me ha tocado acompañarla en muchas de ellas, pues sin ningún apoyo, sin medios de comunicación, porque en Venezuela los medios que no se han entregado están amenazados, y María Corina nunca recibe ya una entrevista en un medio venezolano. Cuando ustedes ven que la entrevista a un venezolano es porque está en el exterior, pero María Corina está vetada en los medios de comunicación. María Corina se quedaba, y eso se repitió con la campaña con el presidente Mundo. Si se hospedaba en un hotel, al día siguiente llegaba el organismo contralor de Hacienda, que es el CENIAT, cerraba el hotel. Pasó inclusive, hubo un caso que eran las hermanas Hernández, un pueblo en el Guárico, que son unas hermanas que tienen lo que dicen aquí un chiringuito, que venden empanadas, y se paró a comer ahí, y el CENIAT fue a visitar y le cerró eso. Les hizo un favor, porque la gente se organizó, y sobre todo del exterior empezaron a encargarle empanadas para que las llevaran a escuelas, colegios y tal. O sea, la resiliencia del pueblo venezolano, la capacidad de reacción es admirable. Es que eso, perdón, hace poco se dice que de todo lo que estás narrando, todo ese movimiento vino de los sectores populares. ¿Eso Totalmente. No se dice? Sí, se ganó. Fíjate, Mariela me da algo que me permite aclarar algo. Acompañar a María Corina Machado es una candidatura, es acompañar a alguien a un líder que no es fácil, que no es fácil, porque ha sido un constante cuesta arriba. Ha sido un desafío. Toda la carrera de María ha sido un desafío. María Corina, lo que digo yo, lo que voy a decir lo dice ella. Me dice, yo tenía todas las papeletas para ser rechazada. Era mujer, hija de una familia adinerada, no había estado en política, ingeniero, y sin embargo ella se lanza. Ella se lanza. El régimen se ocupa, el régimen se ocupa
y algunos otros desde sus adversarios políticos no del régimen, a vender la imagen de que María Corina era pues una niña adinerada, que Una pija, defendía, como no se sé cómo diría. dirían aquí, una, que obedecía y defendía los intereses de los empresarios, de todo esto. Y realmente eso se hizo muy difícil y eso caló. Y yo les voy a contar una infidencia que a mí me sucedió para que ustedes vean cómo es capaz el régimen de penetrar, de cooptar y de hacer que la gente al final se pliegue, se arrodille o que busque su supervivencia. Yo vivía en Barquisimeto, mi padre fue un dirigente empresarial, fue presidente de la Cámara de Comercio y un día recibo una llamada, siendo yo coordinador de la campaña de María, y me dice, mira José, queremos hablar contigo, un grupo y tal. Cuando voy casi todos eran amigos de mi padre, unos los conocía, otros no, mi padre ya pues estaba aquí en España, retirado. Me dice, mira, queremos hablar contigo porque nosotros hemos visto que María Corina, ustedes tienen su proyecto político, es lo que llama el capitalismo popular. Entonces, mira, a nosotros María Corina nos gusta y tal, pero es que Chávez ha condenado el capitalismo, lo ha satanizado. Entonces eso no conviene mucho que ustedes estén hablando de capitalismo y tal. Entonces yo los he escuchado y les digo, a ver, ustedes son empresarios, ¿sí? ¿Ustedes creen en la libre empresa? Sí. ¿Ustedes creen en la economía de mercado? Sí. ¿Ustedes ya han visto el deterioro que ha causado a la economía, a las empresas Chávez? Sí. Ustedes saben que si esta gente sigue, probablemente mañana vengan expropiaciones. Las expropiaciones vinieron con fuerza en el 2009 y tal, y Chávez ha apropiado todo eso. Y ni siquiera era expropiación, porque una expropiación Confiscación. Claro, pero una Confiscación. expropiación tiene un pago. compensación. Entonces, a todas estas respuestas, ellos me dicen que sí. Yo hago un silencio y digo, bueno, entonces explíquenme algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que una persona que viene a reivindicar sus valores, en lo que ustedes creen, lo que consideran que es lo mejor para el país, le dicen sencillamente que cambie su oferta, su lenguaje y se pliegue a qué? Defendiendo la propiedad privada, sí. Esto lo comento porque esto te explica un poco todo lo que es la construcción de un sistema y que antes refería a que el régimen pues, cooptó empresarios, comunicadores, universidades, etc. Ganamos las primarias y el régimen impide que María Corina sea la candidata. Se intenta colocar a la doctora Lloris, el régimen también lo impide. Y se hace un trabajo que mis compañeros de partido que hay aquí, de verdad, de gran altura política, de un desprendimiento tremendo, y nos sorprenden con la agradable, fueron unos días muy difíciles, nos sorprenden con la agradable noticia de que el embajador del mundo acepta ser el candidato. Horas antes de cerrar. Y bueno, pues María Corina se monta en aquella campaña, una campaña impresionante. Yo estaba aquí, pero podía seguir con los compañeros parte de la gira, las incidencias que te contaban, todo contracorriente, igual a donde iban les confiscaban el hotel, no se podían quedar, cantidad de veces, esto me lo ha dicho María, dormían en el carro, cerraban todo. Cerraban puentes. Sí, Claro, lo que pasa es que tú sabes que eso a ellos les ha salido mal. Yo recuerdo una vez que María iba a Maracaibo y tenía una actividad en lo que está, de este lado está Caja Seca, ¿no? Caja Seca. Y ella iba primero a Maracaibo y luego a la tarde a Caja Seca. Cuando iba a pasar, el gobernador Arias Cárdenas mandó a cerrar el puente. Qué raro. Desgracia para él. María se bajó, se puso su mochila y pasó el puente caminando. Tú imagínate tú la que se preparó, todos los camioneros, la gente viendo a María Corina y bueno, le salió peor. Pues. Entonces, y eso lo hizo muchas veces. Y se paraba y se bajaba y se iba en moto y se iba a caballo. En Marina, Se montó en una curiara. en Juriara. Juriara es una lancha. Sí, Una un canoa, cayuco, una cayuco, eso. canoa. Sí. Bueno, en Barinas, ahora que nombré un caballo, hubo una cuestión de realmente atlética. En Barinas ella hizo parte de la campaña, cabalgó un tiempo a caballo y al día siguiente se llevaron detenido al dueño del caballo y al caballo. Sí. Se revirtió en favor de ella. Es que, sí, a ese nivel, ¿no? Entonces, pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Lo que se estaba recogiendo en esa campaña era algo impresionante. Nosotros hemos analizado mucho y con compañeros cercanos, asesores políticos y tal, lo que era el discurso de María. Si ustedes analizan el discurso de María Corina Machado en esa campaña, igual que en las primarias, no era un discurso de tanto corte político.
María Corina es una líder que no le ofrece nada a la gente, no le ofrece ayuda, se las pide. María Corina le pide la confianza. Y aquí me detengo porque para ella la base de todo, y así nos lo dice, es la confianza. Que bueno, que es el bien más importante que creo que podemos tener todas, ¿no? La confianza es fundamental en cualquier relación humana, de pareja, de negocios, de amigos. No digamos de la confianza que se tiene que generar entre un gobernante y la confianza que le otorguen los ciudadanos, ¿no? Y ella fue construyendo esa cuestión de confianza y haciendo partícipe a la gente. María Corina, así como dice que ella en nuestra ideología pues está que el individuo tiene que ser el artífice de su propio destino, eso lo tiene que asumir no solo el gobernante para crear las condiciones, lo tiene que asumir el ciudadano y el individuo. Yo te voy a dar las condiciones para ayudarte, pero tú tienes que subir. Y eso fue calando. Hay un episodio en el cual María Corina se acerca a una persona en la campaña y le dice, se le acerca al carro y le dice, María Corina, tú eres el último instrumento que me queda para traer a mis hijos a Venezuela. Y ella le dice, y tú eres el último que me queda a mí para yo traer a los míos. ¿Qué le dijo a María? Aquí estamos todos. Aquí todos estamos padeciendo de una forma y otra y aquí todos tenemos que participar. Todos tenemos que ayudar. Pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos porque, les comenté antes, la experticia electoral de María Corina es muy grande. Dedicó muchos años de su vida, muchos recursos, se preparó mucha gente y convocó a personas extraordinarias. Yo aquí tengo que nombrar a mi compañero Humberto Villalobos, el gran artífice de esto. Yo trabajé como coordinador electoral en Estado Lara varios años, trabajé muy cerca de Humberto. Y es un tipo que conocía a perfección la perversa ingeniería electoral del régimen. Y nos planteamos derrotar esa ingeniería electoral con inteligencia electoral. Para eso se monta una red. Nosotros pues participamos desde el espacio que pudimos desde afuera. A nosotros se nos negó. Yo creo que una de las violaciones más masivas de un derecho es la que nos pasó a nosotros aquí. Nosotros teníamos 4,5 millones de personas que podíamos votar, que teníamos la edad y las condiciones para hacerlo. Y solamente permitieron inscribirse a 69.000, 67.000 a nivel mundial. 69.000. Aquí en Barcelona logramos inscribir 500 Era el personas. 0,19%. Y somos 80 en Cataluña. Entonces, 80.000. eso fue un proceso electoral, como todo lo que ha estado organizado por esta gente, extraño, porque en unas elecciones los grandes protagonistas son el candidato y los electores. Y el candidato no lo dejaron ser candidato y a muchos electores no nos dejaron ser electores. Inclusive en Venezuela no permitieron inscribirse, pusieron todas las trabas también, porque ellos sabían que el que se inscribía nuevo iba a votar en contra. Y las migraciones electorales. Las migraciones. Bueno, ellos migraron, ellos hacen qué bien que lo nombrada, para que vean la perversidad. Ellos mudaron 2,5 millones de personas de la noche a la mañana. Tú te das cuenta que en vez de tú votar acá en Girona, te pones a votar en Badajoz. Así. Entonces la gente obviamente no puede trasladarse, no puede ir con todo eso y son 2 millones que pierden. Pero para eso se trabajó. Yo recuerdo, en esos 2,5 millones se identificaron dónde estaban esas migraciones, porque el que no va a votar la dejan vacía y ahí meten a votar a otra persona, ¿no? Claro. Saben que es que no va a votar. Eso eran casi 6.000, eran 5.900 y tantas mesas de las 30.000 que había. Ahí se estableció un sistema de control muy especial dentro del proyecto 600K y ahí tuvimos 8 de cada 10 actas fuimos capaces de tenerlas, que ellos pensaban que no las íbamos a tener. Se montó un sistema de lo cual no conocíamos mucho. Yo no conocía, a pesar de inclusive la cercanía que tengo con todo, yo era ignorante de lo que se estaba montando allá, porque así debía ser. Se montaron 128 centros, geográficamente muy bien seleccionados, donde había antenas Starlink, donde habían plantas eléctricas y donde ningún centro de votación tardaba más un testigo en llevar su acta andando a él. O sea, la posibilidad de que pudiera llegar todo el mundo ahí. Hay fotografías que salieron después de sitios y es impresionante, en ranchitos, debajo de o sea, en la selva donde se metió todo eso. Ahí iban las actas. Y un contingente de 100.000 personas fueron los responsables de recoger, transmitir los resultados y llevar esas actas allá. Se creó una aplicación desde el exterior y desde el exterior se monitoreaba en tiempo real todo lo que estaba pasando. El apoyo de la diáspora en eso fue importantísimo.
Pero el mayor apoyo fue el de los venezolanos que se quedaron cuidando. María, por ahí, estaba un discurso donde ella estaba en un sitio y eso me llegó a decir que de verdad eso fue espontáneo y no se esperaba esa respuesta. Ella pregunta, ¿quién va a cuidar el voto? Pero ella se la pregunta pensando que hay testigos y van a levantar, y toda la gente estaba y levantó y dijo yo. Los venezolanos cerraron los centros de votación y se quedaron. Empoderados. Sí, señor. Empoderaron. Rodearon los centros. Y un contingente que al principio eran 600.000 personas, pasaron 1.000.000 protegiendo eso. El tema es que nosotros en 24 horas ya teníamos más de la mitad de las actas. Y hoy tenemos casi el 85%. Y esas actas están hoy, las 25.575, en las bóvedas del Banco Central, y pasearon varias de ellas por el mundo. Aquí estuvieron en el Congreso, se fueron llevando a varias partes. El régimen no ha mostrado la primera. No ha mostrado la primera. De hecho, la página web del Consejo Nacional Electoral aún hoy en día no funciona. O sea, el elemento probatorio era fundamental para demostrar el triunfo. Y aquí me detengo en esto. En ese momento, obviamente, comienza un proceso de... Le propinamos al régimen la segunda derrota, que lo derrotamos electoralmente a pesar que lo hicimos con sus reglas. Le demostramos que lo derrotamos, porque otras veces sabíamos que lo habíamos, pero no lo demostramos, se lo demostramos. Y empieza el proceso, por un lado, nosotros de exigir el reconocimiento de Mundo González. Ahí la diáspora, quienes estamos en el exterior, tuvimos un papel muy importante y al día de hoy tenemos que agradecer a todos los aliados y países que nos acompañaron en esto. Y paralelamente el régimen arranca con su ola represiva. Una ola represiva que donde está mejor documentada al régimen, lo único que le quedaba era eso, ya reprimir. Reprimir, fueron a buscar a los testigos. Al día de hoy se siguen llevando testigos. Yo tengo amigos en Barquisimeto, una amiga se la llevaron hace unos días porque había sido testigo en un centro electoral. Y el régimen comienza esa represión. Esa represión donde está mejor documentada es en el último informe, lo pueden conseguir, de la Comisión Independiente Internacional para la Determinación de los Hechos, que presentó ante el Consejo de Seguridad, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó en Ginebra la primera semana de septiembre. Es demoledor. Es demoledor. Yo me lo leí completo y de verdad es muy doloroso. Ahí se establecen que a partir del... Solo habla de lo que es del 28 de julio hasta agosto de este año. Más de 2.200 detenciones. En ese régimen, en ese informe queda claro que este es un régimen que persigue, secuestra, encarcela, tortura, mata, deja morir e induce a la muerte por las condiciones en que se encuentran personas en la prisión. En todas estas categorías eso aparece. Más de 2.200 personas fueron detenidas. Se constata que 30 personas murieron, 25 fueron asesinadas por organismos de seguridad y organismos paramilitares en esos días. 5 murieron posteriormente en cautiverio. Y estos 5 se suman a más de 20 que desde el año 2014 ya han muerto en cautiverio. Uno de los más tristes, relevantes, que refleja la perversidad del régimen es el concejal metropolitano Fernando Albán, que fue lanzado del 10º piso de un edificio. Habla de torturas que van desde golpes, descargas eléctricas en genitales, encierros en celdas que tienen 1 metro por 1 metro, sin luz, unas sin luz, otras todo el tiempo con luz, lo que llaman la tortura blanca. Y hay unas que son abominables, que tienen que ver con todo el tema de los abusos de índole sexual. Se destaca mucho en ese informe el sexo transaccional coercitivo, es decir, fuerzan al sexo a personas para lograr algunos beneficios, que es un beneficio que a lo mejor no es más que una llamada telefónica o poder darse una ducha entre semanas, no pase de ahí. Refieren un caso de una madre, una mujer que fue detenida, estaba presa y estaba amamantando a su niño. Le condicionaron tener sexo con los custodios para poder ingresar al bebé y darle pecho. A ese grado. Y esto es conocido por la cadena de mando. Más Porque que conocido es
Es ordenado. Porque este informe, dije que era demoledor porque establece que constatan una política de aniquilamiento de los opositores o de quien presuman que es así. O sea, estos actores saben. Estas personas que estaban en el Vaticano con sus banderitas y rezando, saben eso que pasa en las cárceles. Yo los veía y de verdad que les hace falta rezar porque ese alma, no sé. Es que las represiones vienen desde el 2014 en el Táchira contra los estudiantes. Es que esto se refiere, este informe se refiere a lo que pasa aquí, pero es que desde el 2014 más de 18.500 personas han sido detenidas arbitrariamente. Se habla de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales. Claro, en 2014 cuando empezó la salida. Claro, la Claro, salida, nosotros lo vimos, lo vivimos en la calle. todo. Y tienes también luego el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde determina que el régimen venezolano hace prácticas de terrorismo de Estado. Entonces existen ya suficientes elementos para dibujar el talante que tiene el régimen. Y en este aspecto, uno de verdad no termina de entender por qué no hay todavía un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. ¿Qué más tiene que esperar la Corte? Porque la justicia cuando es tardía no es justicia. Son más de 350 testimonios que ha recogido la Corte Penal Internacional. Tienen ahora este informe importante de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, y donde inclusive son organismos que nadie puede tildar de que favorecen a tal o cual ideología. Y luego tenemos el silencio de ciertos gobernantes, de ciertos gobiernos, que quieren mantenerse equidistantes o en la neutralidad. ¿Ustedes creen que hay espacio para la neutralidad? O sea, yo creo que estamos en un momento que o se está con la democracia, la justicia, la verdad y la lucha del pueblo venezolano, o se está con un régimen criminal terrorista de carácter transnacional. No se puede ser imparcial. No se puede. Nosotros agradecemos, que decimos, a partidos políticos españoles que en el año pasado hubo 2 proyectos no de ley. El primero solicitando el reconocimiento al Mundo González Urrutia, que al final es el reconocimiento a la soberanía de un pueblo, no a una persona. Claro. Yo le dije a algún senador que no votó a favor cuando estuvimos en el Senado, yo le dije, pero es que nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete la soberanía, el respeto a la soberanía, que es la misma que tú tuviste para poder alzar hoy la voz, aunque sea para votar en contra. Eso es lo que estamos pidiendo. Se aprobaron 2 proyectos no de ley favorables. El primero fue para reconocer al mundo. El segundo, para también pedir pues, que se dictaran las órdenes, apoyar un pedido de la Corte Penal Internacional para solicitar que ya se emitan las órdenes de captura. Similares actuaciones se tuvieron por mociones en el Senado a través de la Comisión Interamericana para la Comisión de Asuntos de Iberoamérica en el Senado español. Recientemente hubo también un proyecto no de ley para solicitar al gobierno español que se pronuncie y haga las acciones debidas ante la Unión Europea para que el Cartel de los Soles sea declarado como grupo terrorista. Eso también se hizo en el Senado. ¿Se aprobó? ¿Se aprobó Se aprobaron, pero bueno, no ha habido respuesta, obviamente. No ha habido respuesta. Y en la comisión, el Parlamento Europeo también fue en esa línea, hizo el pedimento a la Unión Europea y que bueno, que secundan el trabajo, acompañan el trabajo que han hecho distintos parlamentos de América Latina y distintos gobiernos. Nosotros estamos ahorita, y con esto quiero terminar para que podamos conversar y cualquier opinión, que sé que hay gente pues, que está aquí muy ávida también del tema venezolano y se puede aportar. Yo quiero terminar con que ahorita estamos en una fase donde lo que nos corresponde ya es el desmantelamiento de la dictadura.
Al régimen, como hablábamos, lo único que le quedaba es la represión, y esa represión necesita un financiamiento. El régimen se financia con contrabandos de petróleo, con narcotráfico, que esto es algo que nosotros venimos denunciando hace muchísimos años, y que por eso es que es muy importante las decisiones y los pronunciamientos que ha hecho la actual administración en Washington de declarar al régimen de Nicolás Maduro como un régimen, al cartel de los soles, como un grupo terrorista de carácter global, y que reconocen a Nicolás Maduro a la cabeza de él. Eso es una declaración importantísima. Segundo, las acciones que están llevando, no quiero especular sobre los resultados que podrán tener las operaciones que está llevando el gobierno de los Estados Unidos, porque son operaciones que están llevando en resguardo de su seguridad. Pero lo que no cabe duda, lo que está claro es que Venezuela para Estados Unidos es un problema de carácter regional y que los afecta. Y creo que el mundo así lo ha venido entendiendo. Porque aquí se trata de que el régimen autocrático y criminal de Nicolás Maduro, que usurpa el poder en Venezuela, nos ha declarado la guerra no solo a los venezolanos, le declaró la guerra a las democracias occidentales. El régimen de Nicolás Maduro entregó nuestro territorio a grupos que han siempre atacado a nuestras democracias en Occidente, a Rusia, a Irán. Está Hezbollah, células de Hamas, eso está en Venezuela, grupos de la FARC. Y es que los negocios oscuros con que se financia el régimen no es cualquier cosa. Yo creo que el régimen se financia con una de las cosas que más daño le puede haber hecho a la humanidad. ¿Cuántos millones de jóvenes han muerto? ¿Cuántas familias están destruidas? La inestabilidad que genera en gobiernos narcotráfico. Nuestros hermanos de Colombia, Ecuador, Bolivia, México. Es un régimen que de verdad el mundo tiene que, y agradecemos que se esté volteando la mirada otra vez hacia Venezuela, porque esto, como dije, estos regímenes necesitan combatirlos con fuerza. Nosotros hemos creado la fuerza ciudadana, la organización ciudadana, para lograr las victorias que podemos lograr, pero aquí hace falta la articulación de esas fuerzas internas con las fuerzas externas, porque el interés es global. El reconocimiento a María Corina con el Premio Nobel, de alguna manera, reconoce no solamente los méritos que tenga María Corina, ella misma dice que así lo sentimos, este es un premio para todos los venezolanos y que trasciende las fronteras. Pienso que este es un premio para cualquiera que lucha por la libertad, por los derechos humanos, por la defensa del individuo, y creo que aquí todos quienes nos acompañan, nos han apoyado, tienen un pedacito de ese premio, así lo sentimos. Pero hay algo muy importante, si ustedes revisan el discurso en el cual el Comité del Nobel de la Paz justifica la entrega de este premio a María Corina, es que en ese escrito reconoce la naturaleza del régimen. Visibiliza eso. Y eso está surgiendo de un comité que está en Noruega, donde Noruega, una cosa es el comité, otra el gobierno de Noruega, pero de un país que hasta hace nada propiciaba los diálogos, los reencuentros. Y fíjense el giro que se da. Eso lanzó un mensaje muy poderoso al mundo, a gobernantes, que no cabe duda que le eleva el costo a quienes hoy quieran seguir retratándose con el régimen o manteniendo el silencio, porque hay silencios que son cómplices definitivamente. No hay espacio para no elevar la voz fuera de Venezuela. Lo entendemos dentro, porque tiene un costo. E incluso la violencia del régimen es de tal magnitud que ya tenemos la violencia transnacional. El año pasado se perpetuó un crimen al teniente Ojeda, un militar retirado en Chile, que la propia Fiscalía chilena ya hizo la denuncia ante la Corte Penal Internacional y en la cual involucra a actores del gobierno de Venezuela. Hace 2 semanas, dos compañeros activistas perseguidos en Venezuela que están en Colombia fueron baleados. Uno de ellos estuvo muy comprometido, gracias a Dios ya está bien. Y tenemos denuncias de persecuciones de otros compañeros, una compañera de Mariela, Ana Karina, que está siendo perseguida, y Diosdado Cabello,
lo denunció hace poco, Abiertamente. abiertamente amenazando a activistas políticos contrarios al régimen, inclusive nombró a En todo el España y mundo. todo, en todo el mundo. Digo en todo el mundo. Pero Entonces, particularmente mencionó a España. Periodistas, todo así. entonces, cierro diciendo que la crisis de Venezuela no es una crisis de Venezuela, ya es una crisis que trascendió, como ha trascendido la ayuda ya también de los aliados. Nosotros estamos convencidos que si articulamos nuestras fuerzas internas con las fuerzas externas, estamos muy cerca de lograr la libertad de nuestro país. Bueno, yo voy a fungir un poco aquí de maestro de sala. Los que quieran hacer preguntas, pues levantan la mano y los vamos indicando por orden de mano. Se abre entonces la charla para las preguntas que ustedes deseen hacer. Susana. Pues, muchísimas gracias, José Antonio, por todas las explicaciones. No es lo mismo leerlo que te lo expliquen con todo el horror, ¿no? de lo que ha pasado, pero también coincido contigo que es un momento de cambio, es un momento muy, muy importante. Y mi pregunta, José Antonio, es si ya os estáis preparando para esa transición. Sí, muchas gracias, Susana. Y de verdad vamos a ver cualquier pregunta que puedan. Este es un tema muy amplio y obviamente puede haber cosas si tienen interés en algo y si yo estoy en capacidad de respondérselo con gusto lo haré. Nosotros nos estamos preparando hace tiempo. Nosotros ya hace muchos años se viene trabajando en un proyecto de país que es el plan Venezuela Tierra de Gracia. Venezuela Tierra de Gracia, que lo puedes conseguir en internet. Obviamente se viene nutriendo día a día, donde María Corina ha convocado al concurso de profesionales en todas las áreas, energética, salud, educación. Nosotros tenemos ese plan, ya está preparado. Están las personas para actuar las primeras 100 horas, los primeros 100 días e iniciar eso. Y ya que estamos en el exterior es muy importante las expectativas y lo que se piensa, lo importante que va a ser el aporte de la diáspora. Imagínate el aporte que puedan ser las personas, bien que regresen a Venezuela, bien los que estén afuera, lo que significa todo ese potencial de esa experiencia acumulada en el exterior para poner al servicio de la reconstrucción de Venezuela. De verdad es algo que nos tiene muy ilusionados y sí, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, nos estamos preparando, pues obviamente para ese día, para lo que pueda suceder. No tienes a ciencia cierta cuál es el escenario, no tenemos una fecha. Yo siempre digo que nosotros venimos trabajando en esto y yo me he mentalizado de que este es un proceso y como todo proceso está compuesto por eventos. Y el éxito de un evento por sí mismo es necesario, pero no garantiza que ya ahí se termina el proceso. Las elecciones primarias fueron necesarias para dar paso a las del 28 de julio y hay eventos que tienen una fecha, entonces tú te preparas para esa fecha, lo enmarcas en tu mente para esa fecha y eso pasó, repito, con las primarias, pasó el 28 de julio, el 10 de enero había una fecha también, no se logró porque, bueno, sabíamos el talante del régimen, pero era como una fecha que espera. Estamos en una fase, en toda esta lucha, que no hay una fecha, que no la tenemos. Uno entiende que esto genera ansiedad, pero nosotros pues sepan que las personas que estamos trabajando en esto manejamos las expectativas con mucha prudencia. Se saben cosas, se dice lo que se puede decir, lo que no se puede decir no se dice. Y tenemos, lo que sí yo les digo, que con la misma estrategia, con la flexibilidad táctica que impone obviamente la dinámica y lo que va pasando, con la misma convicción, con el liderazgo valiente de María Corina, creo que hemos ido sorteando cada paso y que estamos en la fase definitiva no será en el que vayamos a fallar. Pero no cabe duda que los primeros que nombré dependían mucho de nosotros. En este momento necesitamos mucho del apoyo internacional. Mucho del apoyo internacional. Sí, eso. Usted mismo.
Muy buenos días. No, la señora de atrás. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Antonio por la información que usted nos ha dado. Quiero empezar diciendo que soy de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, por si no sabe dónde está en África Central. Llevo exiliada en España hace 46 años. Por lo tanto, todo lo que usted ha relatado de su país, Venezuela, hasta me emociono porque pasa exactamente lo mismo en Guinea Ecuatorial. Incluso me atrevo a decir que más traumática todavía. Y ahora entiendo por qué el señor Obiang es muy amigo del señor Nicolás Maduro. Claro, son muy amigos y ahora entiendo por qué. El pueblo de Guinea lleva sufriendo desde el año 1968, cuando obtuvo la independencia de España. Desde ahí, los guineanos o estamos en el exilio, o estamos en los cementerios, o estamos en la cárcel. Solo porque una persona ha decidido que sea así. Y está apoyado. Usted ha dicho una cosa que yo pregunto lo mismo. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Yo no entiendo absolutamente lo que tenga que pasar en Guinea para que la comunidad internacional sepa o haga algo o nos ayude. Muchas gracias por el testimonio y me lo llevo en mi corazón. Y sinceramente voy a apoyar a Venezuela donde haga falta. Y estoy aquí. Hoy es un día para mí especial porque la invitación me la ha hecho el señor Eladio y no he dudado en venir por apoyarlo. Muchas gracias. No, gracias. Perdón, yo te quiero dar las gracias a ti por dar ese testimonio y ten la seguridad que cuando Venezuela sea libre, nosotros tenemos la tarea también de luchar por la libertad de otros pueblos. Nuestro compromiso con nuestros hermanos nicaragüenses y Cuba está muy internamente con nosotros y vamos a poner todo lo que esté para que nuestra región se vaya librando de lo que de tanto dolor que se le ha infligido como se le ha infligido a tu país. Y hay algo que es importante. Tú nombraste nuestros dos países, puede que sean unas situaciones extremas, pero es que hay otros países en los cuales no por estar en esas circunstancias no hay que dejar de preocuparse. Porque existen las autocracias modernas, las autocracias en donde haciendo uso de instrumentos de la democracia, esta puede perderse o distorsionarse o dejar de ser efectiva. Solamente con no respetar la división de poderes ya ahí es la esencia de la democracia y lamentablemente lo estamos viendo en muchos países y donde puede que los ciudadanos no estén lo suficientemente conscientes y de ahí la importancia del trabajo que hacen las asociaciones civiles. En Venezuela anteriormente, en el siglo XX, la mayoría de las dictaduras llegaban con un golpe de Estado, con un golpe de fuerza. Y eso fue cambiando. Y una de las figuras que les dio ese cambio de los ideólogos de esto es Fidel Castro, muy en sociedad con Lula. Ellos crean el Foro de Sao Paulo, se hace ese foro, y ellos lo que se trabaja es que hay que llegar al poder a través de los mecanismos constitucionales y una vez en él, Destruir. Instaurar, hacer los cambios necesarios para perpetuarse en el poder. Y es lo que hizo Chávez. El movimiento, muy rápido, el movimiento chavista se enmarca más o menos en la década de los 80. En el año 83, Chávez funda una especie de logia militar que lo llamaron el Movimiento Revolucionario 200, porque en el 83 se cumplían 200 años del nacimiento de Simón Bolívar. Y él conjuga dos cosas. Él conjuga el nacionalismo militarista que había en Venezuela, bolivariano, con las ideas revolucionarias de izquierda. Hubo figuras de la extrema izquierda, de la guerrilla, que trabajan con ellos, el guerrillero Douglas Bravo, y el plan que se hace es que ya hay que dejar la guerra de guerrilla, hay que dejar
de atacar, de tener enfrentamientos de armas con los militares, y lo que hay que hacer es penetrar la academia militar, es penetrar el estamento militar, y ahí es donde está la ISIS. Y a través de eso, cuando Chávez llega ya tiene cooptado buena parte de las Fuerzas Armadas. Se llega a través de unas elecciones y tiene dos factores importantísimos. Tiene un apoyo popular muy grande y tiene también el respaldo militar y tiene una fortuna inmensa. Chávez se consigue con el precio del petróleo en 120, 150, cuando en los periodos anteriores había estado en 16, 15 cuando mucho, 24 creo que estuvo al máximo. Y Chávez se consigue con toda esa bonanza que le permite financiar, tener todo el apoyo popular para enseguida empezar a hacer la reforma. La receta era, lo primero, una constituyente, se reforma la constitución. Constituciones que ellos y leyes después, y Ada, que es especialista, van cambiando. La van cambiando y la van violando. La misma que ellos hacen no le importa y la violan. Ese es un proyecto que ellos exportan. O sea, Venezuela fue la petrochequera para ese proyecto en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, en todo eso, en Cuba, en Argentina. Recientes declaraciones de este sujeto, el Pollo Carvajal ya dijo, pues todo cómo se financió todo esto, ¿no? No, y todo además, eso. destruyeron las instituciones y a través de los mecanismos legales, pseudo legales, ellos fueron controlando a la sociedad y aprobaron una serie de leyes para justificar lo que hacían. Entonces, al destruir las instituciones, todo el mundo, ellos tomaron todo. Fíjate que hay una máxima en todos estos países que hicieron estos cambios, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Susana, pues tú también, que son pues abogadas, que es el desmantelamiento del Poder Judicial. Sí, eso es lo primero. Ellos buscan el desmantelamiento del Poder Judicial, es lo primero que atacan. Claro, para atacan a los jueces. Amenazan jueces, los sacan, ponen más jueces para ellos meter ahora otros jueces, y ellos van desmantelando todo eso, y al final ellos hacen que el pueblo, que sus seguidores crean que eso es legal, que eso está bien, porque el juez lo dijo. Eso ha sido una constante en todos estos países. El 13J, el Tribunal Supremo, avala cualquier inconstitucionalidad y cualquier desastre jurídico que pase. Entonces, eso es muy grave. Marco y después el señor. Buenos días. Buenos días, Marco. Gracias por tu explicación. Se ve que conoces bien la materia. Yo tengo una pregunta que ya le he hecho a otras personas, porque yo estuve viendo un video hablando de la pregunta de ella, de que se está preparando la transición, donde una persona, creo que era de apellido de la Cruz, hizo una exposición de algunas partes del programa de la transición. Yo soy ingeniero químico, vengo del área petroquímica, y me preocupo que cuando él hizo esa exposición, habló de rescatar la industria petrolera, de los préstamos internacionales, pero la parte de la petroquímica, que es muy, muy importante, porque allí es donde se usa lo que se trae del petróleo para poder rendir el precio, rendir el beneficio, no le dieron ninguna relevancia, no hablaron de que se iba a aprovechar el recurso petroquímico para rescate de lo que queremos hacer de nuestro país. No sé si tú conoces esa materia específica o no, la pregunta es muy específica, pero quisiera probar si tú puedes darme luz. Decirte con precisión eso tendría que, a lo mejor puedo pecar de decirte que lo he leído o no, pero estoy muy seguro que sí lo tienen que estar abordando. Hay personas como Toro Hardy trabajando en esto, y yo creo que son personas que conocen la industria petrolera completa, con lo cual es muy difícil que se le vaya a escapar un área, como dices tú, tan importante como es la petroquímica. No obstante, si yo puedo averiguar un poquito más específico, hay cosas a que tenemos acceso, otras que no, por razones obvias. Yo te lo pudiera hacer llegar con Luisa, por supuesto. Y bueno, yo quiero darte las gracias porque si trabajaste en la industria petrolera, si trabajaste como 32 años, creo que eres, como tantos venezolanos, de las personas que lograron que Venezuela llegara a donde llegó, con un nivel de excelencia
que luego pues lamentablemente nos tocó exportarlo y que estén en el exterior haciendo el trabajo. No es ningún secreto. Yo recuerdo las cifras de la explotación petrolera en Colombia cuando se fueron nuestros compañeros allá, cómo se disparó aquello. Tengo familia que son petroleros también y de verdad les tengo una gran admiración y respeto a su trabajo. Yo tuve que salir de Venezuela, me vine a Europa, porque yo también soy italiano, por parte de mi padre. Conseguí un trabajo en Italia con la compañía esta General Electric y ahí trabajé con ellos 3 años en Italia y 12 años aquí en España hasta que me retiré pues hace 5 años. Perfecto. Así que si consigue alguna información Perfecto. que destroce esta inquietud que tengo, te la agradezco. Perfecto. Seguimos con el señor y luego Mariela. Muy bien, pues muchas gracias por la exposición, interesante. Por oírle a usted, he ido aumentando mi inquietud como español, porque hay muchas cosas que están pasando aquí. Y entonces, pues, bien, algunas cosas sirven de ayuda. Por ejemplo, todo lo que ha explicado sobre las actas en las votaciones. A veces es necesario hacer en España alguna cosa similar para estar seguros de que los resultados son reales. Gracias por eso. Como profesor, me interesa saber si en los centros educativos de Venezuela se adoctrina a los alumnos políticamente, para que tengan unas ideas de forma que cuando tengan 18 años voten lo que el gobierno quiere que voten. Y la otra cosa, lo lamento, pero yo lo veo así. Ustedes todavía no gobiernan. Hay otros países, como acaba de salir ahora Guinea Española, ex-española, Guinea Ecuatorial, antes se llamaba de otra manera, Guinea Ecuatorial, Nicaragua, Cuba, en que desde fuera se ve tan consolidado lo que hay, que no se entiende que el pueblo de esos países por sí solo sea capaz de salir adelante. Es decir, podría ser que Corina no llegara nunca a gobernar, sino que el contexto mundial aceptara lo que hay de hecho en este momento. Y esto se continuará así. Incluso hay organizaciones internacionales que no les molesta que continúe Maduro. O ya. ¿Qué piensan hacer ustedes? O bueno, ¿ustedes piensan que solos van a salir adelante y van a llegar a que esas actas se vuelvan realidad y el señor Maduro, por decirlo de alguna manera, se vaya? No, mira, lo primero que te digo, sí se ideologiza tremendamente. Los textos escolares, todos tienen contenidos ideológicos. El régimen tenía un proyecto que era con unos ordenadores que se llamaban Canaimita y todo eso ahí venía, todo estaba un proyecto ideologizado, todo eso estaba totalmente ideologizado. Haya habido un trabajo grandioso de resistencia. La sociedad venezolana ha resistido en todo frente y ese ha sido uno de resistencia. De hecho, el primer movimiento que se inicia en el año 2000, corrígeme, 2001, fue un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, donde estaba coordinando María Gabriela Olavarría, mi compañera estaba ahí. Con mis hijos no te metas. Y eso fue lo que empezó a hacer las movilizaciones callejeras. Ese fue el primer, eso encendió. Eso era un decreto del... Sí, señor. Un decreto donde se modificaba el pensum educativo. Y se lograron frenar cosas con esas movilizaciones. El régimen no estaba todavía... Pero se activó la población maravillosa. Pero la población se activó. Y en paralelo, los padres se han dado la tarea como de educar a los hijos en casa también, de educarlos en valores al final, sobre todo. Y por supuesto técnicamente, porque la otra es que los niveles en las escuelas, pues los niveles de exigencia de estos regímenes son mínimos. Los niveles de exigencia en los sistemas socialistas son muy bajos.
son muy bajos porque ellos pues con eso premian a la persona. Te igualan hacia Igualan, la ellos mediocridad. buscan igualar hacia abajo, ¿no? Por eso Igualan han hacia abajo. atacado las universidades. Entonces, eso ha pasado. Con lo que estamos haciendo es ciertamente, nosotros no somos gobierno porque se ha trincherado un grupo de terroristas que lo tiene tomado por asalto. Y esto hay que rematar, esto hay que decirlo y requete decirlo. Porque a veces uno escucha personas y planteamientos, algunas que te dicen, bueno, pero aquí hay que apostar porque haya un entendimiento, porque haya unas negociaciones. No, es que aquí tú no puedes equiparar a un grupo criminal, asesino, terrorista con... Como el síndrome de o Estocolmo. sea, eso no hay punto de encuentro, no hay punto de encuentro. Entonces, por eso yo explicaba bien claro. Los venezolanos en este momento necesitamos el apoyo en 3 planos y estamos luchando por eso. Dentro y fuera, sobre todo fuera. Que se reconozca la voluntad soberana del 28 de julio, Que es un mandato. que es un mandato popular. Que se articulen las fuerzas internas y externas necesarias para desmantelar a los criminales que están en Venezuela. Y que se ejerza la fuerza de la ley en el exterior para que quienes han formado parte del régimen, sus cómplices y colaboradores, se le imponga la ley y se castiguen a las violaciones de los derechos humanos. Aquí se trata, muy sencillo, aquí se trata de elevarle el costo de permanencias a quienes hoy todavía sostienen el régimen. Hay que tratar de que el costo de salida sea menor que el de quedarse. Y eso está avanzando, les puedo decir. Las fisuras internas son importantes. Las informaciones que manejamos son importantes. Yo le puedo decir que alrededor del 80% de las Fuerzas Armadas y Policías de Venezuela están con nosotros. Están con nosotros. Hay resquebrajamientos importantes. Una muestra de ello es el vuelo que izaron nuestras 5 guacamayas de la Embajada de Argentina, que se le escaparon. La Embajada de Argentina, donde había 5 compañeros nuestros, era Estaba sitiada. Era el segundo edificio más custodiado después del Palacio de Miraflores. La embajada estaba sitiada, sus vecinos eran la Embajada de Rusia, de Corea del Norte, y la otra casa que quedaba vacía la ocuparon y ahí estaban las fuerzas. Había 8 alcabalas para poder llegar ahí y nuestros 5 compañeros salieron. Si no, tiene que haber salido con ayuda. Entonces, de la propia hay resquebrajamiento, obviamente. custodia. En todo esto. Ella y usted. Y no, ten la seguridad que tanto María Corina con su liderazgo, como los que tenemos la responsabilidad en el exterior, seguiremos alzando nuestra voz y presionando para que el mundo entienda que este es un problema que le compete a todos los gobiernos que se presenten de democráticos. Son las 2:30. Hay un refrigerio después, al terminar. Va la doctora Díaz Blanchard, luego el presidente de la sociedad y terminamos con la doctora. Okay. Bueno, ¿vengo yo primero? Sí. Vale. Bueno, voy a tratar como de ser muy breve para sintetizar varias cosas. Primero, creo que lo más importante es entender, o sea, a partir de la gravedad de absolutamente todo, de la perversidad del régimen, igualmente lo que ocurre en Guinea, como hablaba la compañera, que hay que entender que hay veces, la mayoría de veces, hay que separar lo que es político de lo que es existencial. Entonces pasa mucho aquí en España, en toda Europa, que no es que estás de derecha, estás de izquierda, es de que derecha, izquierda, derecha. Es que aquí va más allá de eso. Entonces no es un tema de que, bueno, porque es que ustedes en la oposición son unos ultraderechistas y no sé, no, primero que no somos unos ultraderechistas. Para empezar, que la mayor representación del pueblo en este movimiento libertario de Venezuela viene de los sectores populares, de la gente que se quedó sin, de la gente humilde, que lo único que tiene que aportar es sus valores, porque no tienen nada, y es su convicción y sus ideales. Esa es la mayor riqueza que tiene. Entonces la pobreza económica, pero la mayor riqueza que tiene es coherencia, sentido común e ideales. Luego, cuando se traslada eso aquí, sobre todo aquí en Europa, el tema es que porque este es de izquierda y de derecha, yo creo que es como una estrategia como para diluir un poco o ser un poco irresponsables en el sentido de no asumir
una postura cuando se trata de instituciones. Y esas son cosas que, como decía Desmond Tutu, si eres imparcial en situaciones de injusticia, te estás poniendo al lado del opresor. Es totalmente cierto. Entonces, yo creo que aquí cuando hablamos mucho de volver, que todos obviamente tenemos la seguridad de que vamos a volver, sobre todo tenemos mucha fe, y yo creo que eso es lo que nos mantiene, tenemos confianza y la certeza de que vamos a salir de esto, de que estamos saliendo de esto, de que ya está pasando. Va a haber mucha gente que se va a quedar. De todos estos 8 millones de venezolanos que estamos fuera, muchos nos vamos a quedar. Y hablando aquí en el caso de España, muchos ya tenemos nuestros vínculos aquí, nos casamos con gente de, bueno, no en mi caso, pero nos casamos con gente aquí, tenemos nuestros hijos aquí, tenemos nuestras raíces, y somos españoles porque lo elegimos, o porque venimos de familias que lo son y volvemos a nuestras raíces. Estos son unos ciudadanos, un grupo de ciudadanos que tiene que también tener un compromiso, ¿no? Con que, oye, no es nada más que bueno, ya se liberó Venezuela y ya está, no. Toda esa fuerza, todo ese despertar que hemos tenido después de estos 26 años, tiene que ayudar a que en todas las democracias del mundo se entienda que ni la libertad ni la democracia se pueden dar por sentado, que esto es como una planta que hay que regarla todos los días, hay que ponerla al Se sol, conquista todos los días. todos los días, porque hasta que no se pierden, no es que tomamos conciencia de, wow, qué importante era tenerlo. Entonces, yo creo que vamos a dejar, más allá de mucho aprendizaje y todo, oye, los 8 millones de venezolanos que estamos en la diáspora, ponte que retornemos la mitad. La otra mitad vamos a quedar fuera en todo el mundo, oye, dando ese ejemplo y sobre todo formando parte de una sociedad civil del país que nos acogió y al que siempre estaremos agradecidos. Y las tierras que vieron a nacer a nuestros hijos, por elección o porque bueno, no nos quedó otra, pero vieron nacer a nuestros hijos y también son de aquí. Yo creo que eso es un tema importante y que tiene que haber como un compromiso de que la gente oye, siga luchando por lo que tiene aquí, o sea, por estos nuevos países nuestros y sobre todo generar conciencia, no nada más alarma, sino conciencia y seguir construyendo esos valores ciudadanos. Así es, Mariela. Fíjate, Mariela, estoy totalmente de acuerdo. Así como estos grupos criminales crean alianzas entre ellos, pues yo creo que las naciones, los pueblos que tenemos valores en común, también tenemos que aliarnos. Y en eso creo que la hispanidad nos aporta mucho. Tenemos valores históricos, un nexo unos que nexos hay que importantes. fortalecer. Y más aún sabiendo que muchos capitales fugitivos se van a quedar fuera porque no van a volver. Sí, simplemente para empezar daros la enhorabuena. Yo creo que el futuro es vuestro y el presente tenéis que hacer lo que estáis haciendo, por supuesto, y en el futuro pues tendrá que haber reconciliación, tenéis que captar a la mayoría. Te dices que de las Fuerzas Armadas, la policía, el 80% consideráis que es cercano a vosotros, pero el poder los tiene allí amarrados porque tienen un sueldo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el futuro es vuestro en calma, serenidad, pero sin pausa. Y también deciros que este acto que ha coordinado Eladio como persona de junta, la señora Aquí estoy. Efectivamente. Y luego también quería agradecer a la compañera que ha venido de Guinea Ecuatorial, porque va a ser también otro de los ejemplos que en el futuro vamos a abordar, Guinea Ecuatorial y Cuba, y los que sea necesario que nosotros desde la sociedad civil podamos aportar, ¿no? Y nada más, también quería simplemente pedir un dato, porque a veces hay que transmitir ideas simples. Cuando lanzas mensajes a países lejanos al tuyo, tienen que llegar ideas muy básicas. Y, por ejemplo, me has dicho que teníais el 85% de las actas de las elecciones de Venezuela del 23, el 85%. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué reflejo es hecho? Es decir, el reflejo es que... para la gente yo creo que no lo ¿Qué sabe. dicen esas actas? Exacto. ¿Qué dicen esas actas? ¿Quién ganó? ¿Por cuánto ganó? ¿Cuánto participó? De manera muy, muy básica. Las actas que tenemos nosotros nos dan que sacamos cerca de 7,5 millones. 7 millones 300. 7 millones, prácticamente 7.500.000. 500.000 y sacando una diferencia de 4 millones sobre Maduro. Nicolás Maduro. Sin contar
que los 4 millones y algo de venezolanos que estamos en el exterior, que podemos votar, nos lo impidieron, y sin contar que la nueva generación de Venezuela tampoco pudo hacerlo en Venezuela. O sea, los mayores de 18 años. Ni los que cambiaban de residencia pudieron también actualizar sus datos en Venezuela. O sea, estamos hablando de que nosotros con las que tenemos un 67% allí resguardada. Pero si todo se hubiese dado en buenos términos, María Corina Machado hubiese arrasado con el 95% de la elección. Solo que sea el 67 ya es increíble. Y creo que es un dato que tendría que a la gente lejana le interesan cosas muy básicas y muy digamos, de sentido común, ¿no? Este 67 lo tendríais que utilizar, oye, ganamos, y yo recuerdo haberlo oído, o sea, pero, Sí. pero Y déjame darte un dato. y seguro que lo habéis dado, pero lo van a neutralizar, porque ¿qué ha dicho este señor? ¿Por qué no presentan las actas? Porque ellos, ¿cuál es? Digo que hubo un fallo informático, ¿no? Sí, esas esas actas tienen 3 sistemas de seguridad. Sí. Tienen un número hash, Sí. tiene un código QR y tiene la firma del presidente de la mesa, el vicepresidente y el testigo. Hoy en día, las elecciones de gobernadores y alcaldes que se hicieron hace unos meses, el gobierno le eliminó el código QR y el número hash. ¿Por qué? Porque de esa manera la pueden adulterar muy rápidamente. Claro, porque es que ellos intentaron clonarlas con la misma compañía china de las máquinas. De Huawei, por cierto. No pudieron. Claro. Y pregúntate quién tiene el negocio de Huawei en España. Ya. Empieza por Z el apellido. Cerramos con la doctora Rafali. Bueno, yo simplemente que se parece a Mr. Bean. agradecerle la excelente intervención de nuestro querido José Antonio, pero decir que como corolario de todas estas exposiciones es tan importante lo que pasa en Venezuela, porque de lograr nosotros abordar con esta lucha que esa sociedad terrorista, criminal, comunista, narcotraficante se vaya del país, es el punto de partida para la liberación de América Latina y de Centroamérica. Tenemos, y por supuesto que tiene aquí su reflejo hacia España en muchos aspectos. Es Cuba, Colombia, Nicaragua, México, afortunadamente en Bolivia y en Argentina se han habido ciertos cambios, pero es fundamental. Afortunadamente contamos con el liderazgo de una mujer que ha sabido, dada su inteligencia, su resiliencia, su paciencia, su don de estar tan vinculada con la gran familia, que es la que la va a ayudar, que ese liderazgo la ayude a relanzar al país. Y lo ha dicho muy claro, cuando lleguemos nuevamente a rescatar a Venezuela, las cosas no van a estar fáciles, porque tenemos entronizados en nuestro país grupos criminales que han sido cedidos territorios hacia ellos. Como Hezbollah. Claro, Hezbollah, como Hamas, como las guerrillas. Miren, yo vengo del Zulia, que es un estado profundamente rico en términos de fincas rurales. Y casi todos mis amigos que tenían fincas en Machique y en Perijá tuvieron que abandonarlas. Las quitaron. ¿Por qué? Porque aprovecharon y elaboraron con las vías internas de la finca más de 400 pistas donde aterrizan las avionetas para el tema de la droga. Entonces, todas esas cosas malas, hay que luchar contra eso y no va a ser fácil. Pero María Corina ha sido una mujer que se ha ido preparando. Yo diría que hoy en día en el mundo tenemos pocos estadistas. María Corina, con esta experiencia desde hace años que la conocemos, ha ido escalando y se ha convertido en una estadista. Es el gobierno
de tecnócratas con quien ella ha venido diseñando unas políticas públicas que con el favor de Dios y con el pueblo venezolano vamos a superar. Así es que el mayor de los éxitos, y aquí estamos todos para empujarnos. Bueno, muchas gracias. Yo termino, quiero dar las gracias. Darle las gracias al equipo de 20 en Barcelona, a los compañeros del comando, Luisa, gran trabajo, Milo, Richard, a todos. Gracias a tantos amigos. Gracias a tantos amigos por venir, Susana, Mariela, Ada, Esther. Y quiero darle las gracias a la sociedad civil catalana, y por favor hagan las extensivas a toda la directiva. Y bueno, que cada vez tengamos que hacer menos reuniones de este tipo. Que cada vez haga menos falta hacer esto, pero que mientras haga falta hacerlo, no dejemos de hacerlo. Es así. Pasemos a un pequeño refrigerio que tenemos por ahí.